Hola, hola, buenos días, bienvenidas a todas, gracias por estar aquí. Y bueno, seguimos avanzando con nuestro libro Volver al Amor de Marianne Williamson. Y hoy vamos a estar viendo la segunda parte. Ayer ya nos quedamos en el capítulo 5, que es los milagros. Y en esta parte ya dice la segunda parte del libro y dice la práctica. Y hoy vamos a estar hablando de las relaciones, nada más y nada menos. Muy interesante. Listo, chicas, entonces vamos a empezar. Les voy a compartir la pantalla para visualizar el libro, para visualizar el material para leer. Ok, aquí lo tenemos. El templo del Espíritu Santo no es un cuerpo, sino una relación. Uno, el encuentro sagrado. Cuando te encuentras con alguien, recuerdas que se trata de un encuentro santo. Recuerda que se trata de un encuentro santo. Tal como lo consideras a él, así te consideras a ti mismo. Tal como lo trates, así te tratas a ti mismo. Tal como piensas de él, así pensarás de ti mismo. Nunca te olvides de esto, pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo o bien te pierdes a ti mismo. Es un wow, ¿sí o no? Tanta peleadera para escuchar esto. Ay, no. Antes de leer un curso de milagros, estudié mucho otros escritos espirituales y filosóficos. Lo sentí como si me guiaran a lo largo de un enorme tramo de escaleras hasta una catedral gigantesca levantada dentro de mí. Pero una vez que llegaba a lo alto de las escaleras, la puerta de la iglesia estaba cerrada con llave. El curso me dio la llave que abría la puerta. La clave, muy simplemente, son las otras personas. El cielo, de acuerdo con el curso, no es una condición ni un lugar, sino más bien la conciencia de la perfecta unicidad, puesto que el Padre y el Hijo son uno. Amar a uno de ellos es amar al otro. El amor de Dios no está fuera de nosotros. La letra de una canción de la obra teatral Los Miserables dice: amar a otra persona en ver es ver la faz de Dios. La faz de Cristo es la inocencia y el amor, que se ocultan tras las máscaras que todos usamos, y ver ese rostro, tocarlo y amarlo en nosotros mismos y en los demás es la experiencia de Dios. Es lo divino de nuestra condición humana, es la elevación espiritual que todos buscamos. En toda relación, en todo momento, enseñamos primordialmente una de estas cosas: a amar y a temer. Enseñar es demostrar. Cuando demostramos amor hacia los otros, aprendemos que somos queribles y aprendemos a amar con mayor profundidad. Siempre aprenderemos lo que hemos decidido enseñar. Las ideas no abandonan su fuente y por eso siempre formamos parte de Dios y nuestras ideas siempre forman parte de nosotros. Si opto por bendecir a otra persona, terminaré sintiéndome siempre más bienaventurada. Si proyecto culpa sobre otra persona, terminaré sintiéndome siempre más culpable. Las relaciones existen para asegurar nuestra marcha hacia Dios. Cuando nos entregamos al Espíritu Santo, cuando Él está a cargo de nuestras percepciones, nuestros encuentros se convierten en encuentros sagrados con el Padre con el perfecto Hijo de Dios. Un curso de milagros dice que las personas con las que nos encontramos serán quienes nos crucifiquen o nos salven, dependiendo de lo que nosotros decidamos ser con ellas. Concentrarnos en la culpa del otro
clava aún más profundamente en nuestra propia carne los clavos del odio hacia nosotros mismos. Concentrarnos en su inocencia nos libera, puesto que no tenemos puesto que no tenemos pensamientos neutros. Cada relación nos adentra más en el cielo o nos sume más profundamente en el infierno. ¿Cómo les quedó el ojo? Fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte. Y Jesús lo dijo, o sea, en los mandamientos, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, se quedaron en dos principales. El amor a Dios, el amor al prójimo como a ti mismo. De eso está hace 500.000 años, ¿no? Pero igual, caemos en esto. Como ese odio profundo, ¿no? Tere, Buenos días. El perdón de las relaciones. El perdón elimina lo que se interpone entre tu hermano y tú. Un curso de milagros se enorgullece de ser un curso práctico con un objetivo práctico, la consecución de la paz interior. El perdón es la clave de la paz interior porque es la técnica mental mediante la cual nuestros sentimientos se transforman pasando del miedo al amor. Nuestras percepciones de los demás suelen convertirse en un campo de batalla entre el deseo de juzgar del ego y el deseo del Espíritu Santo de aceptar a todas las personas tal como son. El ego es el gran criticón, está siempre al acecho de nuestros defectos y de los ajenos. El Espíritu Santo va en busca de nuestra inocencia, nos ve a todos como realmente somos y y donde tendemos a apartarnos del amor no son nuestros defectos, sino nuestras heridas. Dios no quiere castigarnos, sino sanarnos. Y así es como Él quiere que veamos las heridas en los demás. El perdón es una forma selectiva de recordar, tomar conscientemente la decisión de concentrarnos en el amor y desentendernos de los demás. Pero el ego es implacable, es capaz de ser desconfiado en el mejor de los casos y cruel en el peor. Presenta los argumentos más sutiles e insidiosos para expulsar de nuestro corazón a nuestro prójimo. La piedra angular de la enseñanza del ego es: el Hijo de Dios es culpable. La piedra angular de la enseñanza del Espíritu Santo es: el Hijo de Dios es inocente. El obrador de milagros invita conscientemente al Espíritu a entrar en todas las relaciones para que lo libere de la tentación de juzgar y buscar culpabilidad. Pidamos al Espíritu Santo que nos salve de nuestra tendencia a condenar, pues nos revele la inocencia que los otros llevan dentro para que podamos ver lo que nosotros llevamos dentro. Dios amado, en tus manos pongo esta relación. Quiere decir, Dios amado, permite que vea a esta persona a través de tus ojos. Al aceptar la expiación, estamos pidiendo ver cómo Dios ve, cómo ve Dios, pensar como piensa Dios, amar como Él ama. Le estamos pidiendo que nos ayude a ver la inocencia de alguien. Una vez estaba yo de vacaciones en Europa con mi familia. Aunque tanto mi madre como yo hacíamos nobles esfuerzos por llevarnos bien, la cosa no funcionaba. Las viejas pautas de ataque y defensa seguían interponiéndose entre nosotras. Ella quería una hija más conservadora y yo quería una madre más moderna Yo abría una y otra vez el libro de textos del curso En busca de ayuda e inspiración. Y para mí, mi gran consternación cada vez que lo abría, el libro me mostraba la misma sección donde decía: examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Dicho de otra manera, donde no coincidían mis pensamientos con los de Dios, el asunto me estaba volviendo loca. Yo quería ver reforzados mis sentimientos defensivos. Lo que menos deseaba que me dijeran era que el único error
estaba en mi propio pensamiento. Finalmente, mientras contemplaba la plaza de San Marcos en Venecia, miré atentamente a mi madre y me dije, es verdad, al mirarla, Dios no está pensando, Sofía es tan odiosa. Mientras no optara por verla de otra manera, mientras no dejara de empeñarme en ver solo sus errores, no compartiría la percepción de Dios y no podría estar en paz. Tan pronto como lo vi, aflojé mi tensa fijación en lo que yo percibía como su culpa. A partir de este momento, la situación empezó a cambiar. Milagrosamente ella comenzó a ser más agradable conmigo y yo más agradable con ella. Es fácil perdonar a la gente que jamás ha hecho nada que nos enfureciera, y sin embargo, las personas nos enfurecen, son nuestros maestros más importantes. Nos indican los límites de nuestra capacidad de perdonar. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. La decisión de olvidar nuestros agravios contra los demás es la decisión de vernos como realmente somos, porque cualquier sombra a la que permitamos que no nos deje ver la perfección de los demás, tampoco nos dejará ver la nuestra. Puede ser muy fácil liberarnos de nuestra percepción en la culpabilidad de alguien cuando sabemos que de acuerdo con todas las normas de la ética, la moral o la integridad, tenemos derecho a considerar culpable a esa persona. Mas el curso pregunta, ¿preferirías tener razón a ser feliz? Si estás juzgando a un hermano, te equivocas aunque tengas razón. Ha hablado en que me costó muchas veces, que me costó muchísimo renunciar a mi juicio sobre alguien y en que me quejaba mentalmente. Pero sí tengo razón. Me sentía como si renunciar a juzgar equivaliera a excusar el comportamiento. Pensaba, bueno, pero alguien tiene que defender los principios en este mundo. Si no hacemos más que perdonarlo todo, entonces todos los niveles de excelencia desaparecerán. Pero Dios no necesita de nosotros para que patrullemos el universo. Amenazar con el dedo a alguien no ayuda a que esa persona cambie. En todo caso, el hecho de que percibamos la culpa de alguien no hace más que mantenerlo atascado en ella. Cuando amenazamos a una persona con el dedo en sentido figurado o literal, no por eso es más fácil que consigamos corregir su comportamiento agraviante. Tratar a alguien con compasión y misericordia hace que sea mucho más probable obtener de esa persona una respuesta sanada. Entonces es más fácil que la gente se ponga a la defensiva y más fácil que acepte la corrección. En algún nivel, cuando nos obramos bien, nos damos cuenta. Si supiéramos cómo, haríamos las cosas de diferente manera. No necesitamos que nos ataquen, sino que nos ayuden. El perdón forja un contexto nuevo dentro del cual es más fácil que podamos cambiar. Perdonar es optar por ver a las personas tal como son ahora. Cuando estamos enfadados con alguien, es por algo que esa persona dijo o hizo antes de ese momento. Pero la gente no es lo que hizo o dijo. Las relaciones renacen cuando dejamos de dar importancia a la percepción del pasado de nuestro hermano. Cuando traemos el pasado al presente, creamos un futuro exactamente igual que el pasado. Si dejamos de aferrarnos al pasado, hacemos lugar para los milagros. Atacar a un hermano es un recordatorio de su pasado culpable. Si escogemos afirmar la culpa de un hermano, estamos optando por seguir experimentándolo. El futuro se programa en el presente. Dejar de aferrarse al pasado es recordar que en el presente mi hermano es inocente. Es un acto de afable generosidad aceptar a una persona basándose en aquello que sabemos que es verdad acerca de ello, independientemente de que ella misma esté o no en contacto con esa verdad. Solo el amor es real. En realidad no existe nada más. Si una persona actúa sin amor,
Eso significa que independientemente de su negatividad, cólera o lo que fuere, su comportamiento se deriva del miedo y en realidad no existe. Está alucinando. Tú la perdonas entonces porque no hay nada que perdonar. El perdón es una forma de discernimiento entre lo que es real y lo que no es real. Cuando las personas actúan sin temor, es que se han olvidado de quiénes son. Se han quedado dormidas y no conscientes del Cristo interior. La tarea del obrador de milagros es mantenerse despierto. Si escogemos, no quedamos dormidos soñando con la culpa de nuestro hermano. De esa manera, nos será concedido el poder de despertar. Un ejemplo básico de obrador de milagros es Pollyanna, y el ego lo sabe, razón por la cual nuestra cultura la invalida constantemente. Pollyanna se encontró de repente en un sitio donde todos habían estado durante años de un humor espantoso y agresivo, pero ella optó por no ver esa agresividad, porque tenía fe en lo que se ocultaba tras ella. Pollyanna extendió su percepción más allá de lo que le revelaron sus sentidos físicos, hasta llegar mediante su corazón a lo que verdaderamente en cada, a lo que era verdadero en cada ser humano. No importaba cómo se comportara nadie, Poliana tenía fe en el amor que ella sabía que existe siempre, en todos por detrás del miedo, y por eso los invitaba a expresarlo. Ejercitó el poder del perdón y en breve tiempo todos se mostraban agradables y todos eran felices. Cuando alguien me comenta que me comportó como Poliana, me digo para mis adentros, ojalá fuera yo tan poderosa. Ujú. Isabel, el punto 3, renunciar a juzgar. Hola, buenos días. Hola, mi bella. Pues juzgar no es un atributo de Dios. Un curso de milagros nos dice que cada vez que pensamos en atacar a alguien, es como si estuviéramos sosteniendo una espada sobre la cabeza de esa persona. La espada, sin embargo, no cae sobre ella, sino sobre nosotros. Como todo pensamiento que tenemos se refiere a nosotros mismos. Condenar a otra persona es autocondenarnos. ¿Cómo nos liberamos de la tendencia a juzgar? En gran parte mediante una nueva interpretación de lo que juzgamos. Un curso de milagros describe la diferencia entre un pecado y un error. Un pecado implicaría que hemos hecho algo tan malo que Dios está enojado con nosotros. Pero como no podemos hacer nada que cambie nuestra naturaleza esencial, Dios no tiene por qué estar enojado. Solo el amor es real. Nada más existe. El Hijo de Dios no puede pecar. Podemos cometer errores. Sin duda, y es evidente que los cometemos, pero la actitud de Dios hacia el error es un deseo de sanarnos. Como somos coléricos y punitivos, nos hemos inventado la idea de un Dios colérico y punitivo. Sin embargo, nosotros hemos sido creados a imagen de Dios y no al revés. En cuanto a extensiones suyas, también nosotros somos el espíritu de la compasión y en nuestro sano juicio no intentamos juzgar, sino sanar. Y lo hacemos mediante el perdón. Cuando alguien se comporta sin amor, cuando alguien nos grita o nos miente o nos roba, es que ha perdido el contacto con su propia esencia, ha olvidado quién es. Pero todo lo que alguien hace, dice el curso, es o bien amor o una petición de amor. Si alguien nos trata con amor, no hay duda de que el amor es la respuesta apropiada. Si nos trata con miedo, hemos de ver su comportamiento como una petición de amor. El sistema penitenciario estadounidense ejemplifica la diferencia filosófica y práctica entre percibir el pecado o percibir el error. Consideramos culpables a los criminales e intentamos castigarlos, pero todo lo que les hacemos a los demás nos lo hacemos a nosotros mismos.
Las estadísticas son la dolorosa prueba de que nuestras prisiones son escuelas del crimen. Una enorme cantidad de crímenes los cometen personas que ya han pasado por la cárcel. Al castigar a otros, terminamos autocastigándonos. ¿Significa esto que hemos de perdonar a un violador? ¿Decirle que entendemos que tuvo un mal día y mandarlo a su casa? Por supuesto que no. Lo que tenemos que hacer es pedir un milagro. Un milagro, en este caso, sería pasar de percibir las prisiones como lugar de castigo a percibirlas como lugares de rehabilitación. Cuando de manera consciente cambiamos su finalidad, pasando de miedo al amor, liberaremos infinitas posibilidades de sanación. El perdón es el arte marcial de la conciencia. En Aikido y otras artes marciales esquivamos la fuerza de nuestro atacante en vez de resistirnos a ella. Entonces la energía del atacante se vuelve como un boomerang en la dirección del propio atacante. Nuestro poder reside en no reaccionar. El perdón funciona de la misma manera. Cuando devolvemos el atacante y la defensa es una forma de ataque, iniciamos una guerra que nadie puede ganar. Como el desamor no es real, ni en nosotros mismos ni en los demás, estamos supeditados a él. El problema, evidentemente, es que creemos que sí. Al buscar un milagro, no participamos en las batallas de la vida, sino que más bien pedimos que se nos eleve por encima de ellas. El Espíritu Santo nos recuerda que la batalla no es real. La venganza es mía, dice el Señor. Significa, abandona la idea de venganza. Dios compensa todo agravio, pero no mediante el ataque, el juicio o el castigo. Contrariamente a lo que sentimos cuando estamos perdidos en las emociones que nos tientan a juzgar, no hay ninguna cólera justa. De niña solía pelearme con mi hermano o mi hermana, y cuando mi madre volvía a casa, se enfadaba con nosotros porque discutíamos. Siempre había alguno que decía, ellos empezaron. Pero en realidad no importa quién empezó, tanto si eres el primero en golpear como si devuelves el golpe. Eres un instrumento del ataque y no del amor. Hace varios años asistí a un cóctel donde me dejé llevar a una acalorada discusión sobre la política exterior norteamericana. Más tarde esa noche tuve una especie de fantasía onírica. Se me aparecía un caballero que me decía, discúlpeme, señorita Williamson, pero pensamos que debemos decírselo. En la lista cósmica usted figura como un halcón, no como una paloma. Yo me enfurecía y respondía indignada, imposible, estoy totalmente en favor de la paz. Si alguien es una paloma, soy yo. Me temo que no, era su respuesta. He estado revisando nuestros gráficos y aquí dice muy claramente Marianne Williamson, belicista. Usted está en guerra con Ronald Reagan, Caspar Weinberger, la CIA, en definitiva, con todo el sistema de defensa norteamericano. Lo siento, pero usted es indudablemente un halcón. Por supuesto, comprendí que estaba en lo cierto. Yo tenía en la cabeza tantos misiles como Ronald Reagan, pensaba que estaba mal que él juzgara a los comunistas, pero que estaba bien que yo lo juzgara a él. ¿Por qué? Porque yo tenía razón, naturalmente. Me pasé años siendo una izquierdista irascible hasta que me di cuenta de que una generación irascible no puede alcanzar la paz. Todo lo que hacemos está penetrado por la energía con que lo hacemos. Como decía Gandhi, debemos ser el cambio. Lo que el ego no quiere que veamos es que los cañones de los que necesitamos deshacernos primero son los que llevamos en la cabeza. ¡Wow! La, Gracias. ok, sigamos. La opción de amar. El ego es la elección en favor de la No, culpabilidad.
Isa, Ah, para que la lea otro, ¿ya? ok, Gracias. bueno. ¿Quién me ayuda a leer el 4? A ver, Noelia. La opción de amar. El ego, voy a apagar acá. El ego es la elección en favor de la culpabilidad, el Espíritu Santo la elección en favor de la inocencia. El ego insiste siempre en lo que alguien ha hecho mal. El Espíritu Santo insiste siempre en lo que ha hecho bien. En el curso equipara el ego a un perro cañonero que va en busca de cada partícula que pueda probar la culpabilidad de nuestro hermano, para ponerla a los pies de su amo. De modo similar, el Espíritu Santo envía sus propios mensajeros en busca de pruebas de la inocencia de nuestro hermano. Lo importante es que decidimos lo que queremos ver antes de verlo. Recibimos lo que pedimos. La proyección da lugar a perdón, a la percepción. En la vida podemos encontrar, de hecho, y de hecho encontraremos cualquier cosa que andemos buscando. El curso afirma que pensamos que entenderemos lo suficiente a una persona para saber si es o no digna de nuestro amor, pero que a menos que la amemos jamás podremos entenderla. El sendero espiritual implica asumir conscientemente la responsabilidad de lo que optamos por percibir y decir la culpa o la inocencia de nuestro hermano. Vemos la inocencia de un hermano cuando eso es lo único que queremos ver. La gente no es perfecta, es decir, todavía no expresa exteriormente su perfección interna. El hecho de que elijamos concentrarnos en la culpa de su personalidad o en la inocencia de su alma es cosa nuestra. Lo que nos parece culpa en la gente es su miedo. Toda negatividad se deriva del miedo. Cuando alguien está enojado, tiene miedo. Cuando alguien es grosero, tiene miedo. Cuando alguien es manipulador, tiene miedo. Cuando alguien es cruel, tiene miedo. No hay miedo que el amor no disuelva. No hay negatividad que el perdón no transforme. La oscuridad es simplemente la ausencia de luz, y el miedo no es más que la ausencia del amor. No podemos liberarnos de la oscuridad golpeándola con un palo, porque no hay nada que golpear. Si queremos liberarnos de ella, tenemos que encender una luz. De la misma manera, si queremos liberarnos del miedo, no lo conseguiremos con él, debemos reemplazarlo con el amor. La opción de amar no siempre es fácil. El ego opone una resistencia atroz a abandonar las respuestas cargadas de miedo. Aquí es donde interviene el Espíritu Santo. No es tarea nuestra cambiar nuestras percepciones, sino recordar, pedirle a Él que nos las cambie. Digamos que tu marido te ha dejado por otra mujer. Tú no puedes cambiar a los demás y tampoco puedes pedirle a Dios que los cambie. Sin embargo, sí puedes pedirle que te haga ver esta situación de otra manera. Puedes pedirle paz, puedes pedir al Espíritu Santo que cambie tus percepciones. El milagro es que en la medida en que dejas de juzgar a tu marido y a la otra mujer,
tu dolor visceral empieza a calmarse. En esa situación, el ego puede decirte que no tendrás paz hasta que tu marido no vuelva, pero la paz no está determinada por circunstancias ajenas a nosotros. La paz es el resultado del perdón. El dolor no proviene del amor que los demás nos niegan, sino más bien el amor que nosotros les negamos. En un caso como este, sentimos que que lo que nos hiere es lo que alguien nos hizo, pero pero lo que en realidad ha ocurrido es que la cerra- cerrazón de un corazón ajeno nos llevó a la tentación de cerrar el nuestro, y lo que nos duele es nuestra propia negación del amor. Por eso, el milagro es un cambio en nuestro propio pensamiento, la disposición de mantener abierto nuestro corazón, independientemente de lo que suceda fuera de nosotros. En cualquier situación, siempre puede darse un milagro, porque nadie puede decidir por nosotros cómo interpretar nuestra propia experiencia. No hay más que dos emociones, el amor y el miedo. Podemos interpretar el miedo como una petición de amor. Los obradores de milagros, dice el curso, son generosos por su propio interés. Damos una oportunidad a alguien que para poder estar en paz nosotros mismos. El ego dice que podemos proyectar nuestra rabia sobre otra persona y no sentirla nosotros mismos. Pero como hay continuidad entre todas las mentes, seguimos sintiendo cualquier cosa que proyectemos en los demás. Enfurecernos con alguien que puede hacer que nos sintamos mejor durante un tiempo, pero en última instancia, el miedo y la culpa revierte sobre nosotros. Si juzgamos a otra persona, ella a su vez nos juzgará, y aunque no lo haga, nosotros sentiremos que lo hace. Vivir en este mundo nos ha enseñado a responder instintivamente desde un espacio antinatural, saltando siempre, saltando siempre eh, a la rabia, la paranoia, la actitud defensiva o cualquier otra forma de miedo. El pensamiento antinatural es natural para nosotros y los sentimientos antinaturales nos parecen naturales. No es el propósito de un curso de milagros que pintemos de rosa nuestro enojo y pretendamos que no existe. Lo que es psicológicamente erróneo es espiritualmente erróneo. Negar o suprimir las emociones es un error. Cuando se siente hervir por dentro y uno, uno no dice, es que no estoy enojado, de veras que no. Estoy en la página 140 de un curso de milagros y y ya no me enfado más. El Espíritu Santo nos dice, no intentéis purificaros antes de acudir a mí, porque yo soy el purificador. Una vez me encaminaba a dar una conferencia sobre el curso y pensé en una mujer que conocía y con quien estaba enfadada. Inmediatamente traté de ocultar aquel pensamiento porque no era lo suficientemente santo para estar pensando eso en aquel momento. Entonces me pareció como si dentro de la cabeza en voz
una voz me dijera: oye, que soy tu amigo, eh, ¿qué dice? Oye, que soy tu amigo. Recuerda, el Espíritu Santo no me estaba juzgando por mi ego, por estaba mi allí enojo. para ayudarme a superarlo. No debemos olvidar para qué está el Espíritu Santo. Sin negar que estábamos alterados, al mismo tiempo reconozcamos el hecho de que todos nuestros sentimientos se generan en nuestro pensamiento sin amor. Y, y estemos dispuestos a sanar esa falta de amor. El crecimiento nunca tiene que ver con concentrarnos en las lecciones de otras personas, sino en las nuestras. No somos víctimas del mundo exterior, por más difícil que sea creerlo a veces. Siempre somos responsables de nuestra manera de ver las cosas. No habría ningún salvador si no hubiera necesidad de uno. No habría ningún salvador si no hubiera necesidad de uno. Es cierto que en este mundo suceden cosas crueles y horribles que hacen casi imposible amar, pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros para hacer lo imposible. Él hace por nosotros lo que solos podemos, no podemos hacer. No presta su fuerza, y cuando su mente se une con la nuestra, nos presta su fuerza. Y cuando su mente se une con la nuestra, el pensamiento del ego desaparece. Pero para que esto suceda, debemos tener conciencia de los sentimientos del ego. Él no puede eliminar con su luz lo que tú mantienes oculto, pues tú no se lo has ofrecido, y Él no puede quitártelo. Si el Espíritu Santo cambiara nuestras pautas mentales sin que se lo pidiéramos, eso sería violar nuestro libre albedrío. Pero si le pedimos que las cambie, lo hará. Lo que se nos pide es que cuando estemos enojados o alterados por la razón que fuere, digamos: estoy enojado, pero dispuesto a no estarlo. Estoy dispuesto a ver esta situación de otra manera. Pidamos al Espíritu Santo que intervenga en la situación y nos las muestre desde un punto de vista diferente. Una vez estaba haciéndome aplicar uñas de porcelana y la amiga de mi manicura entró en la habitación. Yo no podía tolerar su carácter. Desde el momento en que esa mujer abría la boca, sentía como si alguien estuviera rascando una pizarra con las uñas. Como, como no tenía las manos libres, no podía irme de la habitación. Y como la manicura acudía a mis conferencias, me sentía avergonzada de mi propia reacción. Me puse a rezar pidiendo a Dios que me ayudara, y su respuesta fue espectacular. Pasados unos momentos, aquella repugnante mujer empezó a hablar de su niñez, especialmente de su relación con su padre. Cuando comenzó a hablar de su educación, se me hizo perfectamente claro que había crecido con poca autoestima y una desmesurada necesidad de cultivar una personalidad pomposa que a su entender detonaban fuerza. Sus defensas, por supuesto, no le funcionaban. Al provenir del miedo, solo conseguían alejar a la gente. De pronto, el mismo comportamiento
que 5 minutos antes me irritaba tanto, me inspiró una profunda compasión. El Espíritu Santo me había conducido a la información que me iba a ablandar el corazón. Y ahora yo veía a esa mujer de otra manera. Ese era el milagro. Su comportamiento no había cambiado, pero yo sí. 5. Listo, Los hasta niveles. ahí. Bien. Gracias, Noelia. Laurita. Buenos días. Los niveles de enseñanza. Por lo tanto, el plan dispone de cada maestro de Dios establezca contactos muy específicos. Las relaciones son tareas que tenemos que realizar. Forman parte de un vasto plan para nuestra iluminación. El diseño del Espíritu Santo mediante el cual a cada alma se la conduce a una conciencia y a una expansión del amor mucho mayores. Las relaciones son los laboratorios del Espíritu Santo, en los cuales Él reúne a personas que así tienen la máxima oportunidad de crecimiento. Él avalúa a quien puede aprender más de quien en cualquier momento dado y después asigna a esa persona la una a la otra, como un ordenador universal gigantesco. Sabe exactamente qué combinación de energías y en qué contexto exacto es más útil para llevar adelante el plan de salvación divino. Ningún encuentro es accidental. Los que tienen que conocerse se conocerán, ya que juntos tienen el potencial de desarrollar una relación santa. El curso afirma que hay 3 niveles de enseñanza en las relaciones. El primer nivel consiste en lo que parece ser encuentros fortuitos. Por ejemplo, el de 2 extraños que en un ascensor o en el de 2 estudiantes que por casualidad vuelven a casa juntos. Después de la escuela, el, el segundo nivel es una relación más prolongada, en la que por algún tiempo 2 personas se embarcan en una situación de enseñanza, aprendizaje bastante intensa, y luego parecen separarse. El tercer nivel de enseñanza se da en relaciones que, una vez formadas, son de por vida. En estas situaciones de enseñanza-aprendizaje, se le provee a cada persona de un compañero de aprendizaje determinado que le ofrece oportunidades ilimitadas de aprender. Incluso en el primer nivel de enseñanza, las personas que se encuentran en el ascensor pueden mirarse con una sonrisa y los estudiantes pueden hacerse amigos. Es principalmente en los encuentros casuales donde se nos da la oportunidad de practicar el arte de cincelar las aristas esperas de nuestra personalidad, sean las que fueran las características personales que se ponen en evidencia en nuestras interacciones casuales, aparecerán inevitablemente magnificadas en otras relaciones más intensas. Si nos mostramos irritables con el cajero del banco, difícilmente seremos más afables con las personas que amamos. El segundo nivel de enseñanza se reduce a las personas para hacer un trabajo más intenso. Durante el tiempo que estarán juntas, pasarán por todas aquellas experiencias en las que les suministren las siguientes lecciones que han de aprender. Cuando la proximidad física ya no sirve de base, es más elevado en el más elevado nivel de enseñanza y de aprendizaje posible entre ellas. La tarea les exigirá la separación física. Sin embargo, lo que entonces se nos aparece como el fin de la relación
no es realmente un final. Las relaciones son eternas, permanecen en la mente, no al cuerpo, pertenecen a la mente, no al cuerpo, porque las personas son energía y no sustancia física. La unión de los cuerpos puede o no detonar una auténtica unión, porque la unión es algo mental. Puede ser que personas que han compartido durante 25 años el mismo lecho no estén verdaderamente unidas y otras a miles de kilómetros de distancia no estén en modo alguno separadas. Con frecuencia, parejas que se han separado o divorciado ven con tristeza el fracaso de su relación, pero si ambas personas han aprendido lo que tenían que aprender, entonces la relación fue un éxito. Ahora ha llegado el momento de la separación física, de modo que se pueda seguir aprendiendo de otras maneras. Esto no solo significa aprender en otra parte de otras personas, significa también aprender la lección de puro amor que encierra el hecho de tener que renunciar a una relación. Las relaciones del tercer nivel, que duran toda la vida, son generalmente pocas porque su existencia implica que los que intervienen en ellas han alcanzado simultáneamente un nivel en el que el equilibrio enseñanza-aprendizaje es perfecto. Esto no significa, sin embargo, que necesariamente reconozcamos las tareas que nos son asignadas en el tercer nivel. La verdad es que en general no es así. Hasta es probable que sintamos hostilidad hacia esas personas. Alguien con quien tenemos lecciones que aprender durante toda la vida es alguien que nos obliga a crecer. A veces es alguien con quien compartimos amorosamente toda la vida y a veces es alguien a quien sentimos durante años o incluso para siempre como una espina clavada en el corazón. El solo hecho de que alguien tenga mucho que enseñarnos no significa que esa persona nos guste. La gente que más tiene que enseñarnos suele ser la que nos muestra como si lo reflejara los límites de nuestra propia capacidad de amar. La gente que consciente o inconscientemente cuestiona nuestras actitudes temorosas y nos muestra nuestras murallas. Nuestras murallas son nuestras heridas, los lugares donde sentimos que ya no podemos amar más, no podemos conectarnos con más profundidad, no podemos perdonar más allá de cierto punto. Estamos cada uno en la vida de los otros para ayudarnos a ver dónde tenemos más necesidad de amar y para ayudarnos a sanar. ¿Le sube mi PRI, Oh, por favor? hasta ahí nomás. Ok. Las 6 leemos el lunes. Wow. Súper, chicas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tremendo, ¿no? Tremendísimo. Wow, de verdad que uno lee los libros y cuando lo vuelves a leer, ves más cosas, más y más cosas, cosas que no viste antes. O sea, te quedas tan anonadada que ya no ves más. Es suficiente para el cerebro en ese momento, creo yo. Y ahora está listo para ver más. Yo me leí este libro como que el año pasado, tanto que me habían hablado de este libro y ahora veo más cosas todavía. Bueno, muy, muy valioso, e importante el tema de que las relaciones son nuestro puente a Dios o nuestro puente al infierno. Por eso cuando alguien me hace enojar así, yo digo, ¡Uy! Ya me hizo desconectarme de Dios. Yo que estaba tan luminosa.
O sea, ese es el proceso de purificación, ese es el proceso de expiación. Es muy chistoso porque en Cábala yo aprendí que estamos aquí, todos estamos aquí purificándonos. Entonces imagínense, así es como tú ves personas tan lindas y tú dices, también te estás purificando. Todas nos estamos purificando, no venimos a la tierra por nada diferente, ¿sí? Entonces eso te salta a la cabeza, ¿sí o no? Es así como, los pillé, las pillé todas. A mi esposo me acuerdo que le dije, estás purificándote también. Y él es buenísimo, la persona más buena que conozco de toda mi vida. Es súper bueno. Entonces, bueno, chicas, encuentro sagrado. Entender esto es entenderlo todo, ¿sí? Dios es tan perfecto que nos pone esta tarea en la tierra y es amar a los otros como a nosotros mismos. Dejar de querer pelear, dejar de querer ganar, dejar de querer decir que tú tienes la verdad, elegir la paz, elegir el amor. Entonces dice aquí en esta primera parte, aunque tengas razón, si te separas del otro, no, no tienes la razón. Porque el juego se llama unión, la unicidad, ¿sí? Esa es nuestra salvación, llegar a tal nivel que podamos ver al otro como uno mismo. Por eso yo comparto mucho en estos espacios de cada vez que te molesta el otro, así el dedo va para allá, tres para ti. Entonces, no lo juzgues, ve a ti. Algo tiene que haber por ahí que está resonando, que está activando esa persona y lo vimos hoy, ¿no? Los niveles de enseñanza, personas que vienen y solo tienen un nivel de enseñanza que nos vemos en el acelerador y nos sonreímos. Otras que vienen nos hacen la maldad, entre comillas, y se van, ¿sí? Con los que rompemos las relaciones y otras relaciones que son largas, 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 con altos y bajos. Entonces, mi mentora de Cábala una vez me dijo algo, así yo estaba muy enojada, yo muy enojadísima estaba y que mira y que esto que me hizo y que no sé qué y que no sé cuánto, y yo estaba tan enfadada. Y ella me dijo algo que jamás se me olvidó y es, Pris, no es la persona, es el mensaje que trae la persona. Las relaciones traen mensajes. No te enojes con el que te entrega la carta. Toma la carta, ¿sí? Entonces viene, por ejemplo, Isabel y me entrega una carta. Entonces yo leo la carta. Y si la carta está fea, no me voy a enojar con Isabel. Es como el cartero, ¿no? El cartero solo te entrega la carta. Ese mensaje viene de Dios. O sea, viene de algún aspecto que requieres purificar. Entonces eso me hizo mucho sentido porque cuando lo tomamos a personal es cuando saltan todos nuestros, ¿sí? Nuestras cosas de adentro, nuestras heridas. Pero si decimos, por eso esta frase es muy poderosa y es, ¿a qué me está invitando esta persona? Y hoy, miren que esto no me había hecho, hoy me hizo mucho sentido. Miren que yo leí el libro antes y hoy recién me llega esto. Y es cuando la persona te muestra que tú estás enojadísima y no la quieres perdonar, lo que en realidad te está mostrando son tus niveles de perdón. O sea,
ella está haciendo como el tope que te está haciendo así, hey, hasta aquí nomás pudiste perdonar. Si me perdonas, vas a un nivel más alto de perdón. Ay, wow, eso sí que fue muy poderoso. Entonces, ¿qué debería de hacer yo ahí? Es gracias, gracias por mostrarme que solo podía perdonar hasta 10 y yo puedo perdonar hasta 1000. Entonces tú eres el eslabón, el escalón que debo de subir para ir más allá, para seguir evolucionando espiritualmente y permitirme ir a un nuevo nivel de perdón para crecer en amor, ¿sí? Tremendo, tremendo. Eso no lo había visto antes, ¿sí? ¿Con qué se quedaron ustedes? Por aquí dice, esos son los maestros, los crueles. Sí, es muy revelador. Y ahorita, ya puse aquí, miren chicas, ya puse aquí, hice así el papelito, ¿sí? Dios amado, en tus manos pongo estas relaciones. Dios amado, permíteme que vea a estas personas a través de tus ojos. Y acá atrás puse las personas. Uy, que las tengo bien atravesadas, oigan. Pero es parte de esta humanidad, ¿sí? Claro que yo también estoy muy expuesta porque mírense con tanta gente que tengo que trabajar, ¿no? Pero esos son los niveles a los que tengo que subir. Y yo ya no quiero encarnar la próxima vez en un cuerpo físico, quiero ser una guía espiritual, quiero ser un maestro ascendido. Entonces hay que trabajar full, ¿sí? Por eso Dios te pone en estas formas. ¿Saben cómo se puede iluminar una persona? En el servicio, sirviendo. Ahí se puede iluminar una persona. También se iluminan como los monjes budistas allí en todo el silencio y el desapego de la materia. Yo creo que el desapego de la materia está más difícil para mí porque me encantan las cosas. Entonces mejor, si me puedo iluminar por el servicio, lo haré. ¿Sí? Dice Tere, el perdón es la clave de la paz interior. Wow, frasezota. Ya que es la técnica mediante nuestros sentimientos se transforman pasando del miedo al amor. Ujú. Pero el perdón, ya saben, el perdón desde la perspectiva no de que yo perdono, porque es que yo tengo la razón y le perdono. No, el perdón desde que todos somos inocentes. Noelia dice, con acudir al Espíritu Santo para ver de otra forma esta situación, para ver una perspectiva más compasiva. Exacto, el Espíritu Santo es quien nos ayuda, ¿sí? El Espíritu Santo es esa sabiduría en nosotros de Dios. Cuando llamamos al Espíritu Santo, estamos pidiendo de que se quite ese ego, ¿sí? El ego es el que nos separa, el ego es el canijo, el ego es el que no nos deja experimentarnos en más amor y en unión. ¿Listo? Entonces, muy poderoso, muy poderoso. Y a ver, este relato a mí de verdad me encanta, el relato de las uñas, de que ella estaba haciéndose las uñas y yo incluso en algunos talleres lo he contado. Y la amiga de la que le está haciendo las uñas, de esto que a veces nos pasa, ¿no? Que entramos a algún sitio y nos cayó mal sin hacer nada, la persona nos cayó re mal, ¿sí? Ya no la miramos con buenos ojos y de repente la chica comenzó a contar su historia y comenzó a contar, pues, esa infancia dolorosa y se corrió el velo, ¿sí? Este, Marianne Williamson la vio con rabia, que repugnante decía la palabra, ¿no? Esta mujer repugnante o algo así decía.
Y cuando ella contó su historia, contó todo lo que había sufrido, ella la volvió a mirar y la miró con compasión. Es decir, corrió el velo que no la dejaba ver a ese ser humano, ¿sí? Así que es muy interesante cómo a veces, si nosotros conocemos lo que hay detrás de ese ser, podemos conectar con ese ser desde el amor y comprender y tener compasión y no dejarnos solo llevar por su apariencia exterior. Todo lo que no se ve como amor es una petición de amor. Yo me recuerdo que tenía una secretaria que era la mujer más mala del universo. Era mala, yo, chicas, de verdad que era mala, mala, mala. A mí no me quería porque yo fui asesora de seguros y luego me hicieron jefa. Y desde que era asesora, fui el primer día ya al trabajo y le dije, ¿me puede prestar un bolígrafo? No, búsquese su bolígrafo, me dijo. Y era el primer día de trabajo. Yo dije, ¿esta mujer qué le pasa? Pero bueno, como yo soy súper positiva y así no le paré bola. Pero de allí fueron sus agresiones cada vez más y más y más. Entonces ya sacó la leona que hay en mí y la mandé no sé cuántas veces al, al infierno y más allá, ¿sí? Entonces, luego me hacen jefa. Imagínense cómo estaba esa mujer, temiendo que yo la iba a votar. Y, y trabajé con ella largo tiempo. Y ahí mi jefa me decía a mí, Pris, cuando veas una persona que es así, dale amor, porque es amor lo que le hace falta. Y yo así como, ¿qué? Yo no le puedo dar amor a esta. Sí, esto les cuento en el 2014 por allá, hace 10 años. O sea, no ni rastro de la Priscila que conocen hoy. Bravísima. Entonces, wow, fue tremendo, fue tremendo. Y yo la trataba con amor. Comencé a tratarla con amor y esa persona cambió un poquito, un poquito, un poquito nada más. Era tanto su dolor interno, luego conocí como que su historia y dije, no, pues, literal, ¿cómo ella va a dar una sonrisa? ¿Cómo va a dar ella amor? ¿Cómo va a dar una buena actitud si está dentro muy herida? Entonces aquí viene esa frase, ¿no? La gente herida hiere. Lo que vimos en el libro anterior. La gente abandonada abandona. La gente eh, que ha recibido la herida de la injusticia es injusta con los demás. La gente rechazada rechaza y así. La gente herida hiere. Así que no han ido a ese siguiente nivel, ¿no? Dice Laurita, hace poco leímos justo eso, no juzgar, porque no sabemos lo que vivió para ser así. Así es. Todos estamos en un proceso. Que fuéramos más compasivos y tratáramos de entender por qué son así. Sí, es como correr el velo. También esto puede ser una herramienta muy buena para todas nosotras. Lo estoy viendo de esta manera, corro el velo, corro el velo. ¿Cómo puedo verlo diferente? Espíritu Santo, ¿cómo puedo verlo diferente? Dios amado, ¿cómo puedo ver diferente esto? ¿Cómo puedo elegir la paz y el amor en vez de esto? También son herramientas. Dice Jenny, las personas con las que nos encontremos serán quienes nos crucifiquen o nos salven. Cuando yo leí eso la primera vez, dije, "Ah, dependiendo de lo que nosotros decidamos hacer con ellas." Sí, totalmente. Y para terminar, los niveles de la... Bueno, apunté un montón de cosas, pero los niveles, ¿no? Primer nivel de enseñanza, las personas que se encuentran en el ascensor pueden mirarse una sonrisa y listo. O amigos de nuestros amigos que nos vemos una vez, nos cayó re bien y no lo volvimos a ver jamás, ¿sí? Segundo nivel de enseñanza, se reúnen a las personas para hacer un trabajo más intenso durante un tiempo
estarán juntas, pasarán todas aquellas experiencias que se suministren las siguientes lecciones que han de aprender. Cuando la proximidad física ya no sirve de base al más elevado nivel de enseñanza y de aprendizaje posible entre ellas, la tarea exigirá la separación física. Se termina la relación. Pero dice que las relaciones son eternas. Y esto me hizo mucho sentido hoy. Tú crees que terminas con esa persona. Bye bye. Pero no es cierto, porque las relaciones pertenecen a la mente, no al cuerpo. Porque las personas son energía y no sustancia física. La unión de los cuerpos puede o no denotar una auténtica unión, porque la unión es algo mental. Entonces, por eso yo tengo algunas relaciones en las que, claro, son eternas, siempre están en mi mente, siempre vuelvo a ellas. ¿Mm? Algunas con mucho amor y algunas con mucha rabia. Y el tercer nivel de relaciones son las que duran toda la vida. Ay, tengo muchas de esas relaciones. Tengo amigas de más de 30 años. Relaciones que duran toda la vida. Ese es el tercer nivel, ¿sí? Hermoso entender eso. Hermoso entender eso, chicas, ¿saben para qué? Para cerrar los ciclos cuando debemos de cerrarlos y dejar de estar obligándonos a estar en relaciones que ya han cumplido su ciclo. A mí en una oportunidad así, bueno, y ahorita también tengo otra que tengo que cerrar ese ciclo y cómo me cuesta. Mejor dicho, tengo dos que me piden urgencia de cierre de ciclo. Y estoy ahí, ahí, ahí. Y no me gusta estar ahí y estoy ahí, ¿sí? Y es basta. Las relaciones son eternas. Aunque no esté físicamente, estará en mi mente. Pero ya, cierro, cumplió su ciclo, no necesito estar más tiempo aquí. Y listo, y fuera de ahí. Y de esa manera es muy valioso porque cuando cierras un ciclo, cierras ese ciclo, lo dejas atrás y vienen nuevos ciclos, vienen nuevas personas, vienen mejores personas, vienen cosas más lindas porque haces vacío, haces ese hueco para que llegue algo en el universo no puede dejar vacíos, entonces él lo llena. Tú te despides de alguien, te hace el vacío y el universo dice, venga, llenemos esto. Ella hizo vacío. Así que hoy día me voy con esa lección de cerrar ya esa relación, esas dos relaciones. ¿Cómo más? Full, ¿no? Muy bien, chicas. Me alegro muchísimo que les llegaron muchas cosas. Así que muy poderoso, muy poderoso. Me encanta este libro. Definitivamente un libro es lo mejor que uno puede hacer en la vida, porque lo escribes una sola vez y las personas lo leen y lo leen y lo leen y van a encontrar más cositas, más cositas, más cositas. Y eso nutre muchísimo la evolución espiritual. ¿Sí? Voy a tomar la foto de hoy. Súper lindo, ¿no? Gracias a todas, a la una, a las dos y a las tres. Feliz, feliz viernes, feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, chao.